¡Jope! Will está atrapado en SolidWorks 2019. Hola, me llamo Javier Yáñez, consultor técnico senior de ThingWorx, y vamos a dar un repaso a la realidad de SolidWorks 2020 para poder terminar a tiempo el proyecto de la máquina que este año tenemos en nuestras manos en las novedades y que no hemos podido terminar a tiempo en SolidWorks 2019, y a la vez salvar a un tal Will. Para hacerlo diferente este año hemos tomado como inspiración para la parte de novedades de diseño la serie de Netflix Stranger Things, y la hemos dividido en dos partes que se emiten en diferentes jornadas. Este año la máquina que usamos para las novedades es una máquina de la empresa Omax, que es una empresa estadounidense, es una máquina de corte por láser y está dividido, como vemos en pantalla, en tres topics, en tres apartados, ¿no? Ecosistema conectado, flujo de trabajo optimizado y rendimiento mejorado. Bueno, pues nos lanzamos a la aventura. Bien, pues entramos con la parte de rendimiento mejorado. En la versión 2019 ya proporcionaron a la herramienta Large Design Review mucho más funcionalidad, lo cual hizo poder llegar a gestionar más piezas en un gran conjunto y de una mejor forma. Recuerdo un poco que la funcionalidad principal que adherieron en esta versión fue alrededor de adición, eliminación y desplazamiento de componentes. Recuerdo también que la parte de rendimiento gráfico se aceleró muchísimo. Edición y eliminación de las relaciones de posición, lo cual hacía que puedo colocar elementos, en este caso componentes, relacionar con relaciones de posición con otras caras o con otros planos de nivel principal que tuviera necesidad de hacer. Cambio de configuraciones y, por supuesto, todos estos cambios necesito guardarlos. Entonces ahora me permitía todos estos cambios que he hecho en Line Design Review poder guardarlos. Bueno, en la versión 2019 sigamos teniendo ciertas limitaciones. En la 2020 eso ya no va a ocurrir, puesto que han añadido funcionalidad adicional. Una funcionalidad que a mí me ha gustado especialmente es que voy a poder crear relaciones de posición con entidades que no sean ni piezas ni elementos o planos de primer nivel. Es decir, ahora puedo acceder a la información de geometría de referencia que existe en el interior de los componentes, lo cual es muy útil. Otra de las cosas que me parecen interesantes es que ahora voy a poder crear y editar matrices de componente. Antes lo único que podía hacer es, si necesitaba 3 o 4 componentes adicionales, o bien me cargaba el conjunto, o bien tenía que adicionarlos. También es posible ahora copiar y pegar, pero arrastrando
Antes podía hacerlo con control C y control V. Y ahora son funcionales las teclas tabulador o tabulador mayúsculas para ocultar o visualizar. Hice una esta selección. Ahora lo que vamos a hacer es verlo en SolidWorks. Bueno, pues dicho hecho, lo vemos con SolidWorks. Si yo voy a abrir un elemento con la tecla R, que es la de las carpetas recientes, los elementos recientes, yo podría abrir el elemento en aligerado o en revisión de diseño grandes y editar aquí directamente el conjunto. Si lo hago a través del explorador de Windows, cuando selecciono el componente esto ha cambiado. Ahora puedo definir la flecha donde a mí me interese y aquí definir que quiero editar el ensamblaje. Recordemos que cuando yo le doy a abrir aquí, le digo aceptar, digamos esta apertura es casi instantánea, dura unos segundos y me abre el elemento en modo gran conjunto, ¿no? Una de las cosas que antes no podía es utilizar el tabulador para quitarme elementos. Voy a quitar estos bichos que tengo por aquí. Y otra de las cosas interesantes que no podía utilizar antes, y ahora sí puedo utilizar, es la parte de el uso de geometría de referencia. No solo geometría de referencia a primer nivel, que eso lo podía hacer antes, sino de cualquier tipo de geometría de referencia que estuviera incluido en cada una de las piezas, que es lo verdaderamente interesante. Si hacemos un ejemplo aquí, yo por ejemplo voy a editar, le voy a pedir al sistema que me enseñe los ejes. Ya tengo el eje, utilizando la tecla tabulador, voy a quitarme lo que no me interesa. Esto no podía hacer antes, tenía aquí el botón derecho ocultar. Ahora lo que voy a hacer es definir un componente, una matriz circular. Para definir la matriz circular, lo que voy a hacer principalmente pues es definir primero el eje de la matriz, que va a ser este. Después definir qué es lo que quiero repetir, pues ya que tengo la lupa la aplico, ¡pum! Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente decirle separación igual, como hacemos los matrices de componente circular normalmente. Le doy OK y asunto resuelto. Puedo crearlos, pero también puedo editarlos. Como he dicho antes también es funcionar las teclas para que me vuelvan los elementos, ¿no? Y tendré totalmente el elemento funcional. Ahora puedo guardar, como lo podía hacer antes, pero ahora tengo, como hemos dicho, funcionalidades añadidas que no tenía en la realidad anterior, en 2019, ¿no? Funcionalidades como, sobre todo, las relaciones que hemos comentado antes. De hecho, lo que voy a hacer es enseñaros la diapositiva. Creamos, editamos un matriz de componente y en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de los elementos, pues puedo copiar y pegar, puedo funcionar con el tabulador y tengo zoom hasta selección. En definitiva, tengo más herramientas de rendimiento para acelerar el trabajo, tengo más funcionalidad. Bien, pues continuamos. La siguiente parte tiene que ver con una parte que a mí especialmente me ha interesado en esta versión, que es que por fin han dedicado tiempo a mejorar el rendimiento en los planos, que eso han sido un poco hasta ahora los grandes olvidados. Pues vamos con ello. Bien, vamos con una nueva funcionalidad que han agregado. Una nueva funcionalidad que nos lleva, digamos, a asimilar un poco las novedades que incluyeron en el Art Design Review, pues un poco al área de planos, que es muy interesante. Lo llaman modo documentación. Voy a poder abrir los planos prácticamente en modo instantáneo, sin importar demasiado lo que tenga cargado en el 3D por detrás. Voy a poder agregar, editar anotaciones, símbolos, cotas, todo lo que vemos en pantalla, que es lo habitual que hemos de hacer para un poco completar un plano de grandes dimensiones. Puedo editar y agregar elementos de croquis, líneas, ejes, símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, por supuesto que puedo guardar el documento. Además, no es un documento diferente como podía ser el dibujo separado y ese tipo de cosas. No tiene nada que ver con eso. Es mismo plano, lo que pasa es que yo lo abierto de una forma diferente. Cuando yo lo quiera guardar, incluso él me va a avisar si lo quiero guardar digamos en modo documentación o lo quiero guardar en modo normal, es decir, cargando los elementos que tenía a priori descargados.
Y voy a poder imprimir y guardar en DXF, en DWG o en PDF, aunque lo tenga abierto en modo documentación, lo cual es una cosa muy interesante. Vamos entonces a ver el asunto, en este caso en SolidWorks, igual que antes. Bien, pues vamos a verlo en SolidWorks, ¿no? Igual que antes, cuando yo le doy a la R, pues él me da la posibilidad de apertura del plano. Bueno, ahora tengo una nueva forma de apertura, que es en modo documentación. También existe, si yo accedo a la información a través del explorador de Windows, si yo le digo que quiero simplemente seleccionar el plano para abrirlo, exactamente igual que veíamos en la parte de conjunto, ahora tengo la posibilidad de elegir en qué formato quiero, incluso elegir qué hojas quiero abrir. Pero fijaos, cuando yo lo doy a abrir, la apertura, independientemente del nivel de 3D que tenga por detrás, es prácticamente instantánea. Le doy a aceptar y aquí tengo el plano ya cargado. Uy, se ha metido una cosa que no quería. Y aquí tenemos, por un lado, cada una de las hojas, cuyo activación es prácticamente automática. En cada uno de los elementos puedo hacer las cosas que suelo hacer en conjunto, sobre todo más bien en conjuntos grandes, digo, en planos grandes, más bien que en elementos de detalle, pues cosas como agregar o editar en los globos, cosas como insertar o cambiar las notas. Yo tengo mi librería, voy a notas y elijo mi nota, cojo y la suelto. Simplemente pico 2 veces, elijo pues cambiar el formato. Pues por ejemplo, aquí le digo, o en el formato entero, le digo que me ponga uno, o que me ponga me los organice, o simplemente que no quiero ponerle brazo. Bien, ya estoy cambiando las notas, que es lo habitual que se suele hacer digamos, en planos grandes. Pero aún hay más, porque por un lado puedo definir y seleccionar cotas adicionales, pero por ejemplo, si aquí no me interesa colocar esta vista, porque he visto que el plano está ya muy completo, puedo coger y cambiar de posición el layout de las cotas, porque digamos el aspecto, exactamente todo está igual de cargado, lo único que no tengo el 3 por detrás. De hecho, puedo coger la vista, la puedo cortar. Sí, puedo hacer una hoja nueva y decirle a esa hoja que me la ponga, pues por ejemplo, en la mitad. Y aquí pegar, como si estuviese en un plano normal, pero además de una forma veloz. ¿Veis? Incluso puedo definir un elemento que no haya definido en la lista de materiales. Pues simplemente le doy a la selección que quiero colocar un globo, me acerco a donde quiero gestionar el toque del globo y simplemente lo coloco. Puedo reubicarlo, puedo ordenarlo, puedo cambiar la posición de los elementos. Bueno, más cosas que suelo hacer en el plano. Pues por ejemplo, unas cosas de las que se suelen hacer en el plano es añadir cotas, ¿no? Pues simplemente me acerco a donde quiero añadir cotas, como lo haría en un plano normal, selecciono qué cota quiero colocar, pues desde aquí hasta aquí. En este caso, pues por ejemplo, estamos acotando lo que puede ser la línea de apoyo del pórtico, pues por ejemplo, de aquí hasta aquí, este también, desde aquí hasta aquí, con las mismas posibilidades que puedo tener cuando defino una cota en un plano normal. Es más, tengo la posibilidad de acceder a la información de la paleta, como puedo hacer en la otra, de escribir lo que tenga que escribir, seleccionar los elementos, me da igual que sea antes, pues como estoy en un plano normal y corriente. ¿De acuerdo? Incluso aquí puedo definir o cambiar el formato, simplemente me iría a anotaciones, copiar formato, pues de aquí quiero copiarlo aquí, quiero copiarlo aquí, quiero copiarlo aquí, quiero copiarlo aquí, en fin, las cosas que solemos hacer cuando estamos involucrados en la edición y la modificación de un plano.
Pero en este caso, gestionando un plano pues de un tamaño considerable. Cualquier comando que no esté atenuado es usable. Podemos incluso pues establecer cosas que a priori inicialmente diríamos, pues no es posible. Pues sí, pues una tabla, una número de revisión con sus tablas de revisión. Y incluso cuando ya ha terminado todo el condicionamiento de las ediciones, pues evidentemente puedo guardarlo. Fijarse, cuando yo lo doy a guardar, él me dice, él me apunta qué es lo que quiero hacer. Guardar sin solucionar o solucionar y guardar. Si le digo solucionar y guardar, lo guarda como si cargue el 3D por detrás, cargase el 3D por detrás y guardara. También existe la posibilidad de con el botón derecho solucionar dibujo, y con eso lo que haría es cargar el 3D que hay por detrás. ¿De acuerdo? Evidentemente, en este estado también puedo guardar como... Perdón. Eso es, guardar como... Le voy a decir si solucionar, que va a ser más rápido. Y le voy a decir, pues evidentemente lo que vemos aquí, ¿no? En formato en PDF, en DWG, en DXF, como apuntado al inicio. Pues simplemente si le quiero, cuando le digo guardar, vamos a poner aquí uno, en PDF, guardar. Pues él me va a indicar, pues si quiero una, dos o dos. Yo, por ejemplo, elijo pues la última, la base de instalación, le digo aceptar. Y él en la apertura, ya tendría aquí, aquí está, le digo vamos a abrir, aquí está el plano que acabo de guardar. Evidentemente, al final lo que tenemos ahora mismo a nuestra disposición es muchas más opciones. Y en este caso sí que veo yo que la implicación de SolidWorks al respecto de los planos sí ha dado su fruto. Al final abrimos muchísimo más rápidamente los planos, no digo más rápido, digo muchísimo más rápido, sin tener muy en cuenta la cantidad de elementos que hay por detrás, porque, digamos, el plano en modo documentación no carga la información 3D que tengo por detrás, hasta que yo decida, y puedo, de una manera muy rápida, hacer digamos, el 95% de las cosas que suele hacer un usuario cuando está implicado en la edición, modificación y creación, y sobre todo cuando tengo que completar el plano, puesto que las vistas y eso los tengo que hacer previamente en modo cargado, evidentemente, porque necesito el 3D. ¿De acuerdo? Bueno, pues pasamos después de esto al siguiente punto. Desde luego, seguro que por lo menos esto nos va a ayudar de una manera fundamental a sacar a Will del atolladero. En el siguiente punto, envolventes. Evidentemente, con la envolvente, lo que se trataba de hacer es, además de poder establecer un método de selección en función de lo que estoy seleccionando como envolvente, pues también era un primer inicio para poder ayudar al trabajo colaborativo, al poder establecer referencias con otros elementos que no tengo en mi propio conjunto. El problema que tenía la envolvente hasta ahora es que tenía que estar a primer nivel. Entonces, imaginaos si quería hacer referencia a un conjunto de grandes dimensiones que tenía que incorporarlo a mi propio ensamblaje, y mi ensamblaje era pequeñito, lo cual era un problema. También teníamos ciertas posibilidades de manejar las referencias de los componentes, pero eran muy limitadas. En la realidad 2019 lo que tenía era esto. Nada más. No crear referencia externa al modelo. Ahora que tenemos, bueno, más posibilidades, sobre todo más posibilidades dirigidas a través de una nueva función a través de la envolvente, pero también más posibilidades de definir qué quiero hacer con las referencias en el contexto del conjunto. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a hacer lo mismo y vamos a verificar o ver qué es lo que qué nueva funcionalidad tenemos en la envolvente en la parte de SolidWorks. Vamos a ello. Cuando abordamos conjuntos de cierta entidad, como el que puede estar en pantalla, lo que suele suceder es que hay diferentes grupos, diferentes diseñadores, ocupándose de diferentes partes del modelo, ¿no? De diferentes componentes o de diferentes elementos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría hasta ahora? Bueno, pues si yo quería utilizar como referencia algún componente o algún ensamblaje que tenía mi compañero, pues al final no tendría más remedio, por un lado, por ejemplo, que copiarlo, tendría que integrarlo dentro de mi diseño, y al final
pues poder utilizar ese elemento como referencia. Tenía otra posibilidad, que es utilizar la envolvente. Y cuando hablo de envolvente, no me refiero a esta envolvente. ¿De acuerdo? Me refiero a la envolvente que tiene SolidWorks, con la que puedo, por un lado, seleccionar elementos. Yo podía crear una caja y en función de esa caja seleccionar los componentes internos o los componentes que lo cortan, o etcétera, etcétera, etcétera. Ese elemento envolvente era muy interesante, puesto que no salía en la lista de materiales, no pesaba, digamos, era una referencia, por así decirlo, como una nube, un elemento volátil ahí, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Desde el punto de vista gráfico sí estaba, desde el punto de vista de carga sí estaba. Y el problema que teníamos es que si lo queremos integrar como un envolvente, teníamos que colocarlo a primer nivel. Lo cual no funcionaba muy bien, sobre todo cuando hay un elemento todavía, pero cuando el elemento es grande, cuando tengo que referenciarlo a un conjunto grande y tenía que implementar ese conjunto, esa parte del conjunto dentro de mi modelo, claro, eso reducía mi rendimiento de una forma drástica. Entonces ahora tenemos una funcionalidad nueva con la que va a disfrutar sobre todo Will, que es que yo puedo en herramientas, puedo definir un publicador de envolvente, ¿no? Yo me va a pedir que seleccione el componente que quiero como envolvente, le digo me va a pedir que seleccione el subensamblaje al que le quiero integrar la envolvente, le digo el nivel del subensamblaje es el mismo, puede ser cualquiera, puede ser a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4, eso no hay ningún problema. Lo que hace es integrar la geometría dentro del elemento, en este caso dentro del conjunto, y ya veréis que cuando yo abro mi conjunto, en mi conjunto podéis apreciar que ya tengo la envolvente aquí definida. Evidentemente, la envolvente sigue estando con la misma funcionalidad que tenía antes. Lo que pasa es que ya la podía integrar dentro del elemento. Aquí, por supuesto, podía definir diferentes grupos o elementos de envolvente. Lo único que necesito ahora es agregar, por ejemplo, la relación de posición. Vamos a agregar la relación de posición que necesitamos. Pues, por ejemplo, de aquí a ahí. Ok. Aquí la tenemos. Esa referencia, que es la envolvente, la puedo integrar dentro a cualquier nivel, y lo interesante es, como apunto, que no sale en la lista de materiales, no sale en ningún sitio. Lo único que tengo que hacer ahora es actualizar mi conjunto. Le digo que sí. Y ya lo tengo hecho. Ahora es más fácil terminar todo el trabajo de diseño de este soporte, pero en un solo sitio. Como podemos ver, el editor de envolvente al final hace que sea más sencillo la colaboración, que sea más sencillo el trabajo, con mucho menos pasos, pero además con una mejora drástica del rendimiento, porque yo puedo incorporar qué referencia quiero, en dónde, en qué subconjunto o en qué conjunto. Yo creo que es una novedad bastante interesante. Bien, pasamos al siguiente punto. Bueno, continuamos con la presentación. En el anterior epígrafe, pues terminamos con la parte de rendimiento. Realmente no hemos terminado con la parte de rendimiento porque hay más cosas en la parte de simulación y alguna otra cosa más, pero eso ya se verá en otra ocasión. Aquí lo que el siguiente epígrafe es alrededor de lo que tiene que ver con el flujo optimizado, el flujo de trabajo que van optimizando. Son detalles de uso cotidiano, de uso diario, que usamos prácticamente todos los días para el diseño y que han optimizado para hacer el trabajo más eficiente. Realmente lo que se pretende es que hagas el mismo trabajo en menos tiempo. Alrededor de este epígrafe del flujo de trabajo optimizado, lo primero que vamos a ver son los componentes flexibles. Es decir, aquí los componentes flexibles es una novedad, es decir, no existían antes componentes flexibles. Podía hacer que un componente estuviese en contexto y en función de que estuviese en contexto de un conjunto, pues que eso cambiara, pero este es un concepto totalmente diferente. Ya veréis que, aunque tiene que ver algo con el tema de referencias en contexto, realmente el punto crítico, el punto importante de esta novedad es otro. En estas piezas flexibles puedo reasignar referencias externas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo referencias de contexto de un conjunto, lo voy a poder reasignar a esas mismas referencias, reasignarlas a otro conjunto. Es compatible con la lista de materiales, lo cual quiere decir es que puedo definir si quiero que fuesen diferentes instancias, puedo controlar las propiedades físicas, puedo hacer que las propiedades físicas estén, digamos, alojadas a la parte rígida en vez de la parte flexible, y a su vez pues es compatible con las propiedades personalizadas, lo cual quiere decir
que es posible utilizar diferentes texturas, colores, etcétera, 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 para los componentes flexibles. Ahora os diré por qué digo esto. El tema es el siguiente. Vamos a verlo ahora con SolidWorks para verlo con más detenimiento. Bueno, vamos a aplicar entonces en SolidWorks cómo funciona esto de los componentes flexibles. Aquí tenemos disponible en pantalla el cabezal, ¿no? Es un cabezal basculante. Aquí tenemos el inyector. Lo interesante de este cabezal basculante de la máquina OMAX es que es un cabezal basculante que se va a mover en los 5 ejes. Esto permite que se produzca una compensación del ángulo cuando está trabajando el inyector, que va a hacer, primero, que los recorridos sean mucho más exactos y segundo, pues reducir mucho más el tiempo, ¿no? Para hacer esto, bueno, ya sabemos que los subconjuntos hemos de definirlos flexibles. Flexibles significa que cada uno de los elementos al final, aunque individualmente el subconjunto tenga movimiento, también se va a traducir ese movimiento al primer nivel del conjunto para poder definir el movimiento este que queremos, que es el basculante, ¿no? Que se vaya moviendo, que vaya basculando, ¿no? El tema de los elementos flexibles lo vamos a explicar, puesto que tenemos que implementar aquí dos fuelles, dos juntas tóricas con dos fuelles para proteger esas partes móviles del componente abrasivo que tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo lo haríamos en la regla de 2019? Pues principalmente generaríamos el fuelle en el elemento, definiríamos probablemente el fuelle en contexto, pero si queremos manejar los movimientos, inevitablemente tenemos que ir o a piezas diferentes o a configuraciones diferentes. Claro, si hablamos de configuraciones y queremos gestionar de una manera fácil, sencilla, el movimiento, pues eso es improductivo, puesto que tendríamos que generar muchísimas configuraciones para tratar de trasladar ese movimiento al máximo, con el máximo de precisión posible. En 2020 esto es mucho más sencillo. En este caso, lo que vamos a hacer, pues casi, os lo explico, casi parece magia. En el sentido que lo que vamos a hacer es visualizar los fuelles y ya, como ya os digo, casi parece magia. Vamos a ocultar el elemento que tengo por aquí. Al final yo voy a seleccionar el componente y aquí tengo un nuevo icono que me puede definir que ese componente sea flexible. Él me va a indicar que seleccione la entidad con la que quiero hacer la relación, en este caso de concentricidad. Le digo ok, fijaos que aquí tengo la posibilidad de asociar las propiedades físicas al componente físico, o componente rígido, perdón, ese que no se movería. Y en este caso, una vez que produzco un movimiento, veremos que el componente se actualiza. ¿De acuerdo? Aquí haremos lo mismo. Este componente le voy a convertir en flexible. Voy a asociar la entidad a la que necesito, a esa, le damos el OK. Y aquí lo tenemos. Los componentes, aquí la cuestión del el punto crítico no es que el componente se actualice, eso ya lo sabemos hacer con SolidWorks y con los elementos en contexto. Aquí el componente crítico, el punto, llamémosle mágico del asunto, es que los componentes tienen formas diferentes, pero es un único componente. Incluso yo podría tener en este mismo conjunto 6 o 7 cabezales, tener esos 6 o 7 cabezales con elementos flexibles, tener 12 elementos flexibles y cada uno de los elementos flexibles ser el mismo componente. Así como lo digo, ser el mismo componente. De hecho, si abro este componente aparte, hago ventana, mosaico horizontal, y abro este componente, me va a decir que es el mismo. Porque realmente es el mismo componente. Este es el quid de la cuestión. Con lo cual no voy a necesitar elementos diferentes, no voy a necesitar configuraciones, no voy a necesitar crearme ficheros aparte. Una vez que se hace digamos, el movimiento, dependiendo de si los movimientos afectan a los dos o no, o si se afectan a mayor o menor manera, puedo utilizar estas dos maneras de actualizarlos. O actualizar automáticamente las piezas flexibles o actualizarlas de modo manual. En este caso voy a decir que las actualice de modo automático.
Insisto que aquí el kit de la cuestión es que tengo dos piezas con dos formas diferentes, pero siendo la misma pieza. ¿De acuerdo? Al final, lo que se pretende entonces es, bueno, gestión de datos optimizada, porque ya disponemos de un solo componente para referenciar diferentes formas. Eso no era posible antes. Poner el punto de vista en cables, en muelles, en elementos flexibles que puede tener cualquier forma indiscriminada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tenemos solución. Antes no teníamos una solución realmente optimizada y válida para estas cosas. Eficiencia mejorada y para mejorar, como vemos, la visualización y la validación, puesto que la forma se va actualizando. ¿De acuerdo? Antes de pasar al otro punto, algún ejemplo adicional. Pues por ejemplo, este es interesante. Quizás es algo más espectacular este. Aquí lo único que tengo que hacer es definirle que necesito crear flexible, a qué referencia la quiero y ya está. ¿De acuerdo? Ahora sí que continuamos. Bueno, tiene que ver, como hemos comentado antes, con el flujo de trabajo. Pues una de las cosas importantísimas en el flujo de trabajo, y en especial en el conjunto, es el trabajar con relaciones de posición. Bueno, pues las relaciones de posición en cuanto a las barras rápidas, que creo que aparecieron allá por el 2014, SolidWorks 2014, nos van a ayudar a que sea más rápido. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver que hay han añadido nuevas funcionalidades, nuevos iconos a la barra de relaciones rápida, con distancia y ángulo. Relación de pasación de ranura igual, ya lo tenemos directamente accesible a la barra, en la barra. Antes tendríamos que editar, o cuando creamos la relación teníamos que meternos en las opciones de edición para seleccionar según qué cosas. Restricción de posición de anchura, es lo que hace que el componente esté posicionado simétrico, tocando cuatro caras. El botón desplegable, una cosa extraña que siempre pasaba, que cuando poníamos las relaciones de posición, no sé por qué, cosa extraña, la relación de posición te la volteaba, o la relación de posición resultado no es la que tú querías. Entonces, para editar ciertas relaciones de posición te tenías que meter dentro de la propia edición. Esto se solucionó en el 2019 principalmente con las concéntricas, pero el resto de relaciones están todavía, digamos, en la posición de no resolución rápida, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a tener una posibilidad de, con el propio icono, hacer los cambios oportunos en la dirección de las opciones de la relación de posición. Y esto mismo que estoy comentando está disponible ahora en la relación de posición de anchura. ¿De acuerdo? Bien, pues nos metemos en el asunto en SolidWorks y os lo enseño. Bueno, continuamos. En este caso hemos abierto el Hopper Mountain Bracket. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos en la realidad 2020, ¿no? Como indicaba anteriormente, el tema está alrededor de hacer que las cosas sean más eficientes, ¿no? En 2014 ya insertaron la barra de herramientas rápida, y aquí vamos a ver que esta barra de herramientas ha sido mejorada, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es establecer una relación de posición entre, por ejemplo, esta cara interior y la ranura. Nos vamos a fijar que aquí ahora tengo disponibilidad de la relación de ranura, que antes no la tenía. De hecho, en la propia ranura, en las propias opciones de la ranura, ya me permite si es libre, si es centrada. En este caso, por ejemplo, vamos a poner centrada. OK. El siguiente caso es definir la relación de posición entre estos dos. En mi caso lo vamos a colocar centro de perfil. OK. Y justo al lado del ratón, que es una cosa que antes no aparecía, como decíamos antes, por la ley de Murphy, cuando estamos definiendo relaciones de posición, pues el sistema elige la que yo no quiero. Pues antes, para editar esta relación de posición, nos teníamos que ir a la edición de relación de posición y editarla. Bueno, aquí, con este botoncillo, nos lo han arreglado. Siguiente cosa, bueno, pues lo que voy a hacer es
hacer la relación de posición de anchura. Recordemos que la relación de anchura lo único que tengo que definir es las 4 caras que tengo que relacionar. En este caso, esta de aquí y esta de aquí. Y definir ya la relación de anchura. Aquí la tenemos. En las opciones ya me aparece una cosa nueva que antes no aparecía, que son las opciones en las cuales quiero desarrollar la relación de anchura. Pues en este caso, por ejemplo, le coloco centrado. Ok. Fijaos ahora que es una cosa que no podía hacer antes. Me permite, igual que hemos hecho en la relación de centro de perfil, hacer el cambio de dirección. Anteriormente, en 2019, esto no lo podía hacer. Tendría que hacer una cosa rara, ¿no? Que es suprimir la relación de posición, darle la vuelta al componente y volver a suprimir. Bueno, pues aquí es tan sencillo como lo tenemos. ¿De acuerdo? De hecho, ahora le vamos a poner una relación de posición de concentricidad. Concéntrico. Y aquí me da la misma posición, la misma opción que antes. Cuando seleccionamos el elemento y le pedimos que nos enseñe la relación de posición que tiene ya, si seleccionamos con el botón derecho las opciones sobre la relación de posición de ancho, podíamos invertir también desde aquí la relación de posición de ancho que acabamos de hacer, sin ningún problema. Bien, si continuamos un poquito más, en este caso lo vamos a hacer con... vamos a convertir este componente en flexible, puesto que os quiero enseñar otra cosa. Cuando yo selecciono el elemento y lo abro, estas relaciones de posición también están incluidas en el botón. Veis que aquí tengo la relación de distancia, esta no estaba, y la relación de ángulo límite, con lo cual podría poner aquí directamente las que me interesan. Aquí 90 y aquí 0. Con lo cual, ahora puedo, sin salirme de la relación, poder poner los valores de ángulo máximo y mínimo. ¿De acuerdo? Ahora tengo, como hemos visto, nuevos tipos de relación de posición que me ayudan a que el trabajo sea mucho más eficiente, mucho más eficaz. Al final, más opciones en la barra de herramientas de relaciones rápidas, pues como consecuencia el trabajo va a ser más rápido y más eficiente. Seguimos. En este caso, matrices de conjunto, matrices de ensamblaje. Son mejoras alrededor de la matriz. Matrices conducidas por matriz, que entiende la orientación de la operación origen. Eso significa que al final las matrices pueden depender de otro tipo de operaciones. En este caso, muy frecuentemente, pues con el asistente de taladros, pues esta matriz ya va a entender la orientación de, por ejemplo, los tornillos con respecto a todos los taladros. Matrices lineales y circulares variables. Voy a poder editar individualmente elementos de esa matriz, tanto lineal como circular, y cambiar sus parámetros. Simetría por origen. De hecho, ya vamos a ver que las opciones de simetría en el aspecto además han cambiado un poco y es mucho más intuitivo. Y control de la orientación de la simetría. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver estos detalles en SolidWorks. Bien, vamos a verlo ahora en SolidWorks. Las matrices de ensamblaje proporcionan una manera muy eficiente de agregar múltiples copias, ¿no? Eso ya lo conocemos. Pero ahora han sido mejoradas. Por ejemplo, vamos a ver este elemento de aquí. Ahora se van a hacer mucho más inteligentes porque, entre otras cosas, voy a poder hacer lo siguiente. Yo podía tener una matriz de taladros. Esta matriz de taladros está definida en un croquis 3D. Y lo voy a hacer ahora en la versión 2020, pues que la 2019, esto que voy a hacer, en una sola operación no era posible hacerlo. Posición a repetir, pues me acerco a donde lo necesito, en este caso a esta cara. Esta es la operación que quiero repetir. Fijaos que, como siempre, él lo que trata de interpretar es la matriz. En este caso, como la posición de la matriz está definida partir para acá, de aquí para allá, lo que voy a hacer es definir la posición a repetir partiendo de aquí. Y una cosa súper importante y súper curiosa es que él ha entendido la orientación de cada una de las caras. Aún así, podría
decirle que haga cambios, pero en mi caso, en nuestro caso, él ha entendido la posición de las caras y la orientación de los taladros, de la operación fuente. Y esto es muy interesante puesto que no voy a tener que hacer, como ocurría en la realidad de 2019, cambios en cada uno de los elementos y hacerlo con 2 o 3 operaciones al final. Esto me permite ir mucho más rápido. Vamos a otra cosilla. Quizás en el elemento que teníamos aquí. Bueno. Como podemos ver, aquí vamos a ver una cosa tanto que es funcional tanto en matrices lineales como en matrices circulares. En este caso vamos a ver con matrices circulares. Vamos a encontrar la posición que necesitamos. Bueno, en una matriz circular yo seleccionaba el elemento y simplemente definíamos matriz circular. Definíamos el eje de giro de la matriz. En este caso, por ejemplo, voy a coger esa arista y aquí le proporcionamos el valor y las unidades. Por ejemplo, 8. Bueno, hasta ahora no era posible. Cuando los elementos a repetir no eran totalmente simétricos, no era posible editar instancias por separado, tanto en la matriz lineal como en la matriz circular. Así va a ser posible. Simplemente me acerco aquí, a este cuadro de aquí, le indico qué instancia quiero mover o modificar instancia, y aquí en la leyenda solo tengo que cambiar el valor. Pues por ejemplo, aquí le podría poner 310 o simplemente editar instancia modificada. Vamos a poner 320. Y ya está cuadrando. Este igual, podría hacer aquí la modificación de distancia. Aquí le estamos poniendo 90 grados. Vamos a poner 85. Y ya lo tengo. Lo que tengo es el resto de las instancias sí están con una separación, digamos, uniforme, pero estas dos instancias las he reflejado con una modificación, ¿no? Eso es posible ahora, antes no era posible. En cuanto a la simetría, bueno, yo selecciono el elemento que quiero hacer simétrico, por ejemplo este, selecciono el plano de simetría, va a ser este, y aquí teníamos la opción de simetría, ¿no? Bueno, aquí vamos a observar que la cosa ha cambiado un poquito. Cosas que tenemos nuevas. Bueno, hasta ahora yo podía tener posibilidad de hacer... Vamos a moverlo para que lo veáis mejor. O incluso le voy a dar la orientación. Esta. Bueno. Centro delimitador. Centro de masa. Ahora tenemos una nueva opción de origen de componente. Mira, si yo le coloco centro de masa, puede haber ciertos elementos que respecto al centro de masa no tenga la orientación adecuada. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver mejor. Si la pieza no es totalmente simétrica respecto al centro de masas, necesitaríamos una tercera opción, que es por origen de componente. Veis que el cambio es muy sutil, pero en muchas ocasiones lo necesito. Además, en las opciones de visualización, las cosas han cambiado bastante, puesto que ahora es mucho más sencillo interpretar qué es lo que estoy haciendo. Fijaos que en la versión anterior, si os pongo la pantalla de la versión anterior, la cosa era mucho menos intuitiva. 1, 2, 3, 4 y tenemos que pasar casi para las 4. La cosa extraña es que tenía que llegar siempre a las 4, a la orientación 4. Y aquí es mucho más sencillo. Con lo cual, ahora los patrones de ensamblaje son más fáciles de crear, más flexibles en su control y más inteligentes en la propia ejecución de SolidWorks, ¿no? Bien, acabamos con este punto. Menos matrices, ¿por qué menos? Porque hemos visto que con una misma matriz puedo hacer más cosas, más potencia en la propia matriz, ya entiende las orientaciones y, por supuesto, como hemos comentado también, más control. Bueno, pasamos a la parte de croquizado. Realmente aquí en croquizado han incluido la mayor parte de novedades relacionadas con dispositivos táctiles, ¿no? Donde vemos ahí arriba la barra de herramientas donde pone tinta de croquis. Tenemos cada uno de los botones con los que podemos acceder a esa información y además en cada uno de los botones pues tiene ciertas funcionalidades adicionales. En este caso han implementado una nueva opción que es potencia modificar
En deshacer y rehacer también hay novedades, puesto que ahora puedo rehacer más cosas y puedo deshacer más cosas. Antes no guardaba todas las opciones de rehacer y deshacer. Y para mí una de las más importantes en cuanto a croquis es que han incluido la continuidad G3. G3 es una continuidad que no teníamos antes. Antes disponíamos en curva de lo que se llama contacto, de tangencia, de continuidad G2 y ahora tenemos una continuidad G3 que es mucho más uniforme, mucho más suave, que es la que principalmente nos faltaba en este ámbito de continuidad entre curvas, ¿no? Como no tenemos dispositivo táctil donde verlo, lo vamos a ver con el vídeo que ofrece SolidWorks. En este caso, este que veis en pantalla, ¿no? Al final, la versión SolidWorks 2020, como dicen los americanos, incluyen mejoras. Si observamos, está definiendo el croquis además ya no es necesario introducir los valores con teclado, simplemente tocando los elementos con el icono ya él está expresando que quieres hacer un cambio en la cota y él ya entiende qué entidad es. Podemos simplemente pinchando y arrastrando la geometría, él va a detectar pues cada uno de los elementos que tiene en SolidWorks e incluso a través de gestos, como lo vamos a ver ahora, vamos a poder hacer cambios. Además son gestos propios de la edición, ¿no? Ese gesto me permite cortar, ese gesto que es la curva me permite poner un redondeo, el de la recta me permite meter un chaflán, si le pongo una X estoy dividiendo, si pincho y arrastro pues estoy extendiendo. Al final puedo definir principalmente con la pick táctil todo lo que quiera prácticamente. Picando dos veces vamos a observar que puedo hacer un offset de la entidad. Una vez que tengo el offset de la entidad, defino los parámetros que yo quiero encajar y lo único que tengo que hacer es un corte. Ahora va a explicar que tenemos la posibilidad de la edición continua, ¿no? de la curvatura continua. Las franjas de cebra me ofrecen la posibilidad de ver de una manera más o menos visual cómo se produce la discontinuidad en el punto. Nos va a enseñar ahora el punto de continuidad, esa es tangencia, esa es curvatura y esa es la nueva G3. Veis que la curvatura, los plienes de curvatura son mucho más uniformes en G3. Eso redunda en que la superficie resultante en ese punto es mucho más suave. Aquí estoy explicando pues, las opciones que hemos comentado de hacer y de deshacer. Ahora rehacer incluye todas las opciones y deshacer también puede incluir todas las opciones. Al final tenemos potentes herramientas de croquis para deshacer y rehacer predecibles, pero además esas potentes herramientas de croquis las tenemos ya implementadas en una herramienta táctil, con lo cual es mucho más sencillo hacer modificaciones y crear diseños como si dijésemos al vuelo. Bueno, marcas. En la versión anterior, 2019, ya incluyeron esta posibilidad. Era una posibilidad con la que podíamos, a través de un dispositivo táctil, incluir detalles, notas, marcas. Estas marcas hasta ahora eran definibles a través del botón derecho. Ahora disponemos de una barra de herramientas para hacerlo mucho más simple. Por eso dice aquí barra de herramientas y pestaña de Command Manager. Además, en 2020 ahora tenemos la posibilidad de incluir marcas en dibujo 2D, lo cual es muy útil. Anteriormente, la versión 2019 solo era posible incluir marcas en elementos 3D, ya sea pieza o conjunto. Y por último, y no menos importante, ahora es posible definir marcas con el ratón, aunque sea más complicado. Hasta ahora solo era posible definir las marcas desde un dispositivo táctil y con un elemento táctil. Ahora voy a poder incluir estas marcas, definir los círculos, definir incluso las letras, las notas, las leyendas, a través del uso del ratón. Bien, vamos a ver un poco cómo funcionaría esto pues con SolidWorks. Lo vamos a ver inicialmente a través del vídeo que propone SolidWorks para que podamos ver mucho más claramente cómo se haría desde un dispositivo táctil. Vamos allá.
Al final, las marcas nos proponen una forma muy sencilla de definir las notaciones, ¿no? Facilidad de uso mejorada, en dibujos 2D ya es disponible, ya está disponible, antes no estaba disponible y era muy demandado, y ya sin necesidad de pantalla táctil, lo cual está muy bien, pues, puesto que ahora con el ratón voy a poder definir marcas sin problemas. Bueno, pasamos en este caso a la interfaz de usuario. Han actualizado el cuadro de diálogo a abrir, aunque ya vimos algo al principio, lo revisaremos ahora. Las sugerencias que marca el sistema cuando nos ponemos encima de un icono, ahora esas sugerencias son mucho más completas y eso es muy útil sobre todo para personas que están iniciándose en el sistema porque la ayuda que le presta es mucho más completa. Carpetas de Feature Manager. Ahora puedo colocar en una misma carpeta a la vez 6 o 7 operaciones, o las que sean. Antes tenía que ir una por una. No podía coger 4 a la vez y soltarla dentro de la misma carpeta, lo cual era una utilización de nuestro tiempo no muy eficaz. Y por último, búsqueda de material, que es una cosa que yo llevaba bastante tiempo demandando. Es que cuando editas el material, como tiene gran cantidad de carpetas y demás, que la búsqueda sea mucho más sencilla, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a echarle un vistazo en SolidWorks a ver cómo funciona. Bueno, SolidWorks 2020, cuando abrimos un conjunto, este conjunto, ahora podemos abrirlo de manera diferente con esta nueva flecha indicativa de qué es lo que quiero hacer al abrirlo. Por otro lado, ahora es mucho más sencillo personalizar el administrador de comandos, porque lo tengo el botón derecho, tanto las pestañas como la barra de herramientas, como el personal del propio administrador con iconos. Por otro lado, por ejemplo, si abrimos esta pieza aparte, también es muy útil, sobre todo para aquellos que estén empezando con SolidWorks o que lo toquen de manera no frecuente, saber que cuando ahora posiciono el ratón sobre las operaciones más usuales, no solo me presenta una descripción en texto de qué es lo que hace, sino además podemos observar un vídeo o un GIF de qué es realmente lo que hace, ¿no? Por otro lado, ahora cuando defino una carpeta en una determinada operación, ahora puedo seleccionar múltiples operaciones a la vez e incluirlos en esa misma carpeta. Esta operación tan sencilla no era posible antes, no era posible en 2019. En 2019, tanto en conjuntos como en pieza, tendría que ir arrastrando. En pieza yo podía coger varios y crearlos en una carpeta, pero en conjuntos, perdón. Pero en pieza no podría coger varias operaciones e incluirlas en la carpeta. Y por último, cuando yo estoy editando ahora mismo el material, en 2019 tenía que hacer una búsqueda manual. Aquí en 2020 ya tengo un cuadro de búsqueda donde puedo hacer mi búsqueda mucho más eficaz y obtener información de qué material estoy buscando de una forma mucho más eficaz. Al final estamos agilizando el flujo diario, estamos agilizando los detalles del trabajo con SolidWorks. Bien, continuamos. Al final, de lo que se trata es de mejorar la interacción del usuario y el flujo de usuario para acelerar el trabajo diario con SolidWorks, ¿no? Bueno, en principio hemos concluido con esta primera tanda de presentaciones, pero como decían en los dibujos animados de mi época, no os vayáis que aún hay más. Hay muchas cosas más que ver y nos vemos en la segunda tanda entonces. Adiós.